Y bueno, pues el evento que está en pleno desarrollo esta semana, que es otro gran festival de ideas, de literatura, es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues muchos de los colaboradores de Es de Mañana, de los amigos de Es de Mañana, de los opinadores de Es de Mañana, se encuentran en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues presentando sus libros o los libros de otros, nuevas obras, en fin. Y además, en ebullición esta época pandémica ha hecho que la creatividad también vuele y sobre todo la reflexión. Entre estas presentaciones está la de Pensar México 2, ya había un primer libro, del escritor Maruán Soto Antaki, que además también es analista político, internacionalista, y quien se encuentra conmigo esta mañana en el estudio. ¿Cómo estás? Mónica, muchísimas gracias, muy buenos días. Pensar México 2. Sí. Nuevo libro, sí, en efecto pandémico. No podemos hablar de absolutamente nada sin relacionarnos con la pandemia. ¿Sabes qué se nota? Empecé a leerlo en la introducción y se nota un poco esta reflexión que viene de otro lugar, quizá muy distinto de el primero. Sí, a ver, es que sí han cambiado cosas. Desde el primer Pensar México. El primer Pensar México formaba parte de lo que yo pensé que iba a ser solo el límite de la serie. Pensar Medio Oriente, primero, después Pensar México, después Pensar Occidente. La idea original de esos libros surge justo con el momento auge en Siria del Estado Islámico, del Daesh, con la necesidad de explicarme primero, al final como sirio mexicano, tenía que entender, no me debo a los territorios más pacíficos, tenía que entender un poco dónde estaba situado. Porque la cantidad de insumos, de información que nos llegaba era tal que me daba cuenta que necesitábamos tener los códigos para saber qué era esa información que llegaba, entender cuál era el contexto de todo lo que nos rodea. Bueno, yo pensaba que iba a terminar la serie, solamente que, Pensar México 1 se publicó a finales de 2017. Desde ahí hasta ahora han cambiado muchísimas cosas, pero se han mantenido otras y seguimos con ese brutal insumo de información y al final vivimos en un contexto, en un mundo y en un país que no me gusta el rumbo que está tomando. No me gusta y mis preocupaciones no han mermado. De hecho, algunas o se han mantenido u otras han aumentado, sí a raíz de la pandemia, sí a raíz de la violencia, sí a raíz de la crisis de derechos humanos y de esta cosa que ahora nos gusta llamarle polarización, ¿no? No me gusta toparme con un país donde al parecer la existencia política de los unos depende de la inexistencia política de los otros. No estoy tan seguro que tanto aguanta la confrontación. Pero yo creo que puede ser al revés, que la existencia política de unos dependa de la existencia política de los otros. Es que eso es lo que, a donde se va cualquier sociedad que quiere ser funcional. Entonces, ¿sí queremos ser funcionales o no? Al mismo tiempo me doy cuenta, y una de mis preocupaciones centrales va, y ese es quizá uno de los ejes torales del libro, creo que hemos llegado a un punto en el que somos una sociedad que ha dejado de tratar de entenderse. Ya no estamos con una necesidad de tratar de entendernos. Porque ya no nos comunicamos, Maruán. Porque perdimos los códigos para comunicarse. A ver, tú, yo, Sergio Sarmiento, que me presentó en la Feria del Libro de Guadalajara. Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga. Sí. Tendemos todo el tiempo a decir, se necesita el diálogo. Está bien, solo que hemos llegado también a un punto donde decir necesitamos el diálogo sin los códigos para entablar ese diálogo no quiere decir absolutamente nada. No quiere decir, sí, porque si no resulta que estamos ya en un nivel de diatriba donde debate público y diatriba no son necesariamente tan compatibles. Desde el inicio del primer Pensar Medio Oriente hasta parto de un mismo lugar que es en el que yo me siento como escritor más habituado, que es el lenguaje. En el primer Pensar México trataba de explicar nuestra realidad desde un concepto que considero está increíblemente enraizado en la mexicanidad, la relativización. Relativizamos todo. Si la corrupción es de nuestros amigos, ya no es corrupción. La impunidad lo mismo, la injusticia lo mismo. Bueno, hemos seguido con ese nivel de relativización. ¿Qué pasa después de la sobrerelativización? El vacío. Es decir, las palabras ya no quieren decir absolutamente nada. Es decir, el código base para el diálogo, que es la palabra, también lo estamos perdiendo. Ahí está una de mis principales preocupaciones y ahí es donde trato de arrancar el libro a partir de una idea. La literatura es desde hace mucho, eso no es nuevo, hay que recordarlo, el principal y el más eficaz instrumento que tenemos para entender y aproximarnos a la realidad. Claro. No todo es el experto, no todo es la opinocracia clásica, no todo es esto que tratamos de ver dentro de la coyuntura. Odio la palabra coyuntura. Hay un contexto, entendamos el contexto porque cada una de estas cosas, de estos instantes, de estos eventos, desde lo de ayer en el Zócalo, el nivel de violencia que tenemos, 500,000 de muertes por COVID, 90,000 desaparecidos, y las distintas realidades que los políticos quieren ver. Porque una cosa es la realidad que cada quien quiere ver. Cada quien ve la realidad que quiere ver. Todos esos son síntomas. Entendamos las causas. Porque creo que hay otro punto que es muy preocupante. Este es un país enamorado de los discursos. Nos fascinan los discursos.
tú, yo, todos los que participamos en medio, pasamos más de la mitad de nuestro tiempo de oficio, pues, analizando el discurso sobre la realidad, pero eso no es analizar la realidad, sino solo el discurso de la realidad. Claro, tal cual. Bueno, llegamos a un punto de disociación absoluta. Este era un país del sobrediagnóstico. Este país se perdió hace unos años en el sobrediagnóstico. Teníamos hace 4 años diagnóstico de nuestra violencia, de la inequidad, de la desigualdad, de lo que sea. Bueno, ese sobrediagnóstico llegó a un punto que también tiene algunas de mis preocupaciones. No han cambiado muchas de esas cosas. Cambió el contexto, sobre todo con la pandemia, y sobre la continuidad del deterioro en términos de violencia y derechos humanos, impunidad, sobre todo impunidad, ¿no? Solo que ese sobrediagnóstico, que más o menos hace unos años nos permitía tener claro que no estábamos en un lugar que en la mejor de las rutas, se ha transformado desde el peso de la percepción en su opuesto absoluto. Es decir, lo que antes estaba mal y lo veíamos mal, hoy resulta que no lo estamos viendo tan mal. Bueno, eso es realmente preocupante. Claro, sin duda. Pues, Maruán Soto Antaki, qué gusto tenerte Mónica, aquí. muchísimas Pensar gracias. México 2, lo acabo de empezar, no lo he leído todo, lo confieso, pero quiero decirles que es una lectura deliciosa, no es algo que nos vayamos a encontrar con alguna... una salida, una estrategia, no, es una reflexión de por qué estamos donde estamos y como muy bien lo acabas de describir, vámonos más allá del discurso, eso es lo superficial, vámonos al origen de las cosas que llevan a redactar esos discursos. Totalmente. ¿No? Gracias, Maruán. Querida Mónica, muchísimas gracias. Bienvenido, felicidades, Gracias. léanlo por favor, Maruán Soto Antaki, Pensar México 2, vale muchísimo la pena. Gracias. Gracias.